Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. A todos los hermanos que ofrendan, gracias por su ofrenda de amor a la evangelización en la Radio Católica, en las campañas o en los distintos momentos que apoyan los eventos de la librería, de las asambleas, de los distintos momentos de la acción del Ministerio Unidos por Cristo. Gracias a todos. Dios los bendiga también en sus familias, a los enfermos les conceda la fortaleza y la salud en su voluntad, a los que tienen proyectos, el Señor les acompañe en sus obras de las manos, a los que están cansados, el Señor los renueve, a los que tienen dificultades, el Señor esté con sus vidas. A ustedes oyentes que nos permiten llegar hasta ustedes, gracias, Dios los bendiga. En este caminar de la evangelización en la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María, nos preparamos para el domingo 18 de septiembre, la liturgia del domingo 18, en el caminar de la Iglesia, y la vamos a titular El uso del dinero. Usamos dinero para intercambiar, para comprar, para vender, usamos dinero también como un sustento, como una garantía, pero el cristiano tiene que dejarse iluminar por la palabra para saber cuál es el buen uso del dinero y cuál es el peligro del mal uso del dinero. Así que hoy la palabra nos permitirá meditar sobre el uso del dinero y así como la libertad es un poder que radica en la razón y la voluntad para obrar o no obrar y nos hace la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y si elegimos el bien, crece en nosotros el bien, pero si elegimos el mal, va a crecer en nosotros el mal que nos esclaviza, que nos deshumaniza, pues es un abuso de la libertad. Así también cuando referimos al uso del dinero, tenemos que saber elegir, movidos por la palabra, hacer un buen uso del dinero, para que entonces no nos esclavice, porque lo que pasa con la libertad también pasa con el dinero. Un mal uso tendrá grandes desastrosos en la vida de nosotros, de la humanidad y de la Iglesia. Por eso hoy vamos a hablar del uso del dinero, un buen uso o un mal uso del dinero. Ahí queda nuestra opción y leemos la palabra, la meditamos para que podamos hacer un buen uso del dinero como creyentes. Que el mundo haga un mal uso, pues lo entendemos, pero no los creyentes, porque hemos escuchado la palabra y para eso escuchamos la palabra hoy y disponemos nuestro corazón. Nos movemos en un mundo donde el dinero existe como intercambio, pero se llega a la idolatría del dinero, cuando se dice que todo es por la plata, cuando se justifica una economía de explotación, el uso del dinero donde el consumismo, donde se entra en crisis porque bajaron los precios de la bolsa, donde las personas pelean por una herencia, donde los países se pelean por un botín. El uso del dinero o el mal uso del dinero ha llevado a guerras, a divisiones de familia, a explotación, al uso de la religión, a tantos desórdenes que dañan la persona humana, que hacen un abuso de la libertad, que esclavizan, que llevan a la destrucción de la naturaleza, que nos llevan a que el mundo, un paraíso que Dios nos ha dado, se convierta en un caos, en un desierto, en un lugar de enfrentamiento de los seres humanos. Por eso hoy bebemos la palabra preparándonos al domingo 18 de septiembre para optar por un buen uso del dinero, aunque nos movamos en un mundo que hace un mal uso del dinero, como hace un mal uso de la libertad y como se esclaviza, como se lleva a tantos desvíos de la misma. Los textos de este domingo, el primero del profeta Amós, un campesino que denuncia la explotación del pueblo, capítulo 8, 4, 7, y va a decir entonces que alteran las pesas, que suben los precios, que explotan, que espera que pase la fiesta religiosa para entonces comenzar a hacer su agosto explotando, manipulando, valiéndose del pobre. Eso se dio allí en el tiempo del profeta Amós y se ha dado siempre, una economía manejada por los poderosos que explotan, que ponen las condiciones.
y en pequeña o en grande medida siempre hemos visto los que hacen mal uso del dinero y explotan a los demás, les pagan injusto salario, los roban, inventan fraude, extorsionan, manipulan, cobran intereses grandísimos de gota a gota, tanto mal uso del dinero, lo hemos visto en nuestros contextos, atracan a las personas, las roban. Es un desorden. Esta es una denuncia del profeta Amós que llega también a nosotros para decir ese mal uso del dinero trae muerte, desolación y no da la felicidad. El Salmo 102 es una proclamación: alaben al Señor que alza al pobre. Dios está a favor del pobre, será providente con él, porque Dios sabe de su sufrimiento, Dios se compadece y le dará a ese pobre, levantándolo, que aunque tenga poco, disfrute la vida, que aunque esté en dificultad, él sepa saborear. Y aún los pobres son los más generosos, aún los pobres se serán sostenidos por el Señor. El Señor alza a los pobres, derriba del trono a los poderosos, dice el cántico de la Virgen. Eso lo experimentamos. Hoy podemos experimentar las grandes obras, las hacen los pobres, que se hacen solidarios, que son sostenidos por el Señor. No es todo por la plata. Los pobres siempre tendrán una gran palabra que decir, porque son capaces de compartir, de unirse con sus dificultades, con sus crisis, con sus pataletas, con también limitaciones, y también en ellos se da la situación de explotación, porque un pobre puede explotar al más pobre. Hay tantas cosas de dificultad. El apóstol va a hablar en la primera Timoteo 2, 1, 8, una experiencia de orar por todos, especialmente por los gobernantes, que en un mundo que la economía está en manos de algunos que gobiernan, oremos para que el Señor toque el corazón y que Él quiere que todos se salven, dice la palabra en Timoteo 2:1-8, y esa salvación no se compra. El dinero no puede comprar la salvación eterna. Aunque usted mande a decir rezos, usted no puede comprar la salvación, no puede comprar la vida eterna, no puede comprar la inmortalidad. Eso es gratuidad de Dios en el único mediador que es Jesucristo. Hoy, cuando hablamos del buen uso del dinero, en una experiencia de cuál debe ser el uso del dinero, un buen uso o un mal uso del dinero, decimos: lo que es fundamental en la vida no lo da la plata, ni la felicidad, ni el amor, ni la alegría, ni la paz, ni el futuro, o digamos la prosperidad del pueblo, no lo da en sí la plata. La plata ayuda, pero lo fundamental lo da los seres humanos orientados hacia Dios. Y el Santo Evangelio, Lucas 16, 1-15, un texto en la enseñanza de Jesús camino a Jerusalén, en el que va a proclamar el administrador astuto que dice: me han echado de la administración, y le dice al otro: ¿cuánto debes? Debes 50, apunta 40. Esos 10 que le perdona es lo que él tenía de ganancia, porque también había hecho mal uso del dinero y ahora renuncia a sus ganancias mal habidas, a sus explotaciones, y esa es una astucia, renunciar a su propio bien, a sus propias explotaciones para cuando sea despedido. Y por eso dice Jesús: actúa mejor los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz, porque a veces falta astucia, discernimiento en los hijos de la luz. Y comienza Jesús a decir: no pueden servir a Dios y al dinero. Y de esa manera, una sentencia: el dinero se convierte en un Señor cuando lo servimos, cuando vivimos para Él. Con esta experiencia de esta palabra vamos a hablar del mal uso del dinero. Y lo primero que ocasiona el mal uso del dinero es explotación y engaño. Los seres humanos nos explotamos con precio, nos explotamos en el trabajo, nos explotamos con trabajos indignos, nos explotamos con gota a gota, nos explotamos con abuso, nos explotamos con condicionamiento, nos explotamos hasta vendiéndonos, trabajos donde se venden, donde las personas venden afecto, venden placer, venden información. Estamos explotándonos y engañándonos, y de esa manera se dice: lo importante es amontonar, no compartir. Y por eso se propone una economía donde lo que sobra hay que botarlo, donde todo se justifica para que crezca la economía, donde hay una locura de amontonar, se compra porque está barato y se habla de que no hay necesidad de ser solidario. La realidad de la pandemia
acrecentó un desespero de llenarnos, de decir gocemos el momento, y la solidaridad se ve a veces manchada por egoísmos, por autosuficiencias, por individualismo, de querer amontonarlo todo como si no nos fuéramos a morir, como si necesitáramos un vestido más, un reloj más, algo más para llenar también los vacíos, las soledades, las insatisfacciones, las locuras. Y por eso ese es el mal uso del dinero, que nos da un panorama de explotación, de engaño, un panorama de amontonar, y allí entonces todo se puede por la plata, y diciendo que todo se puede por la plata, entonces se puede prostituir, matar, robar, drogar, todo se puede por la plata, se hace fraude, se inventan mentiras, se inventan cuentos, se hace locuras, todo por la plata, demandan por la plata, inventan calumnias por la plata, inventan muertes por la plata, explotan, inventan guerras por la plata, el mundo loco por la plata, en una idolatría. Ese mal uso del dinero, de las riquezas, ha llevado a destruir la vida, a destruir el planeta, a destruir las familias, a destruir las personas, a vender la dignidad, a estar en contra de la conciencia, a secuestrar la libertad, todo por la plata, en un mundo que se lleva una carcajada, pero está vacía, porque hay un vacío en cuanto que por la plata no se puede comprar alegría verdadera, por la plata no se puede comprar sentido de la vida, por la plata no se puede comprar amor, y entonces las personas prefieren estar dejándose usar o usar a otras, diciendo que entonces todo se puede por la plata. En un mundo de los videos de fantasía, de cadenas, de música estrondosa, de lujos, pero el mundo vacío, y terminamos en el suicidio, terminamos en la locura, terminamos en el hastío, reventados, queriendo llenar el vacío que no nos da sino lo propio, que son los bienes espirituales, y por eso el viaje interior es una necesidad para poder parar este mal uso del dinero. Una situación compleja es que el dinero se vuelve Señor. El dinero se vuelve Señor. Jesús dice: no pueden servir a dos señores. El dinero se vuelve Señor porque te esclaviza, y cuanta más plata tenga, más plata quiere conseguir, más explota, porque así como la libertad, cuando se opta por el bien, crece el bien, cuando se opta por el mal, crece el mal, y entre más explota a alguien, más soberbio eres, más crecerá. Y por eso es la locura de que nunca se saciará un país de tener plata, nunca una potencia, nunca un rico, nunca aquel que está maltratando a otro, robando, amontonando, se sentirá saciado. Y por eso el panorama de corrupción, de robo, de maldad, de amontonar, y nos robamos unos a otros, diciendo: el que roba a un ladrón tiene tantos años de perdón, y comenzamos a sentirnos justificados para robarnos, para engañarnos, para maltratarnos, para estar en un panorama que nos deshumaniza, y la libertad llevada al extremo de un abuso donde somos esclavos, prisioneros de las pasiones, y llevados a vender el cuerpo, a vender la conciencia, a traicionar los principios en un mal uso del dinero. Y de esa manera el Evangelio va a hablar del dinero injusto. Dinero injusto porque hay explotación, porque hay engaño. Dinero injusto porque se ha amontonado en vez de compartir. Dinero injusto porque no todo se puede por la plata. Dinero injusto porque hemos convertido la plata y las riquezas en un señor. Dinero injusto porque ha hecho del dinero una religión. Y es así entonces que el dinero se convierte en una religión porque se usa la religión también para conseguir plata. Se abre una iglesia de garaje para conseguir plata, y se habla en nombre de Dios y se explota a los pobres para que entonces den plata. También en la Iglesia Católica podemos usar la religión para tener plata, y a nombre de la religión entonces nos hacemos ricos. Ese es un gran peligro, la religión usada y Dios mismo usado para conseguir plata. Es un mal uso del dinero. El mal uso del dinero está en torno a la libertad. Somos libres para cómo vamos a usar el dinero, pero ahí, del uso del dinero como del uso de la libertad,
crearemos vida o crearemos muerte. El mal uso del dinero engendra muerte, desolación y tristeza. El mal uso del dinero engendra pobres, miserables, tristes, acongojados. Y el mal uso del dinero nunca dará felicidad. Como dicen en las expresiones populares, plata mala vida nunca sirve, plata mala vida se va, porque ese mal uso del dinero se convierte al dinero en un señor y explotados terminamos siendo explotadores y terminaremos esclavos de la misma plata, ciegos ante las necesidades de los demás, locos por conseguir plata, llevados de las mismas experiencias de vender el cuerpo, de vender los principios, de traicionar la verdad, de traicionar al mismo Dios, todo por plata. Qué gran peligro el mal uso del dinero. El dinero es un elemento, el dinero es un sistema, pero mal usado nos termina esclavizando, hundiendo, llevando a la cosa, llevando a la esclavitud, viendo todo por la plata, viendo las personas por plata. El mal uso del dinero hace que valoremos las personas por plata. Si la persona tiene plata, entonces es amable. Si no tiene plata, es despreciable. El mal uso del dinero me lleva a juzgar que trabajo si me paga, y entonces la religión también puede ser vivida desde esos criterios. Un mundo que me hace valorar y planear la vida solo para conseguir plata. Las profesiones pensadas si dan plata, no si puedo servir. La vida entonces que está hecha para servir, para amar, para hacer bien, para los bienes que se nos han sido dados para compartir, para hacer el mundo más amable, ahora entonces es un botín en el que nos disputamos la vida y donde las personas desaparecen y todos somos mercancía, producto, donde nos usamos y nos competimos, nos quitamos el pedazo de queso y volvemos a pelearnos. El mal uso del dinero hace del mundo un lugar de guerra y de batalla, donde nos peleamos por tener más, por aparecer, por aparentar, por amontonar, por decir que somos brillantes, y esa locura nunca se saciará, porque si no somos fieles en el injusto dinero, ¿quién les dará los bienes vuestro? Ese dinero injusto es la plata del mundo. Los bienes nuestros son nuestro mundo espiritual. Los bienes espirituales, la felicidad. Los bienes espirituales, el amor. Los bienes espirituales, la familia. Los bienes espirituales, el servicio. Los bienes espirituales, la paz. Eso no lo da la plata. El mal uso del dinero no permite conocer ni adquirir los bienes espirituales, porque lo verdadero de la vida no lo da la plata. Y por eso entonces la palabra hoy está indicándonos el buen uso del dinero. El buen uso del dinero parte de la conciencia de administradores. Somos administradores, lo hemos recibido de Dios y lo hemos recibido de la familia, de la historia de los demás. Los demás han trabajado para nosotros, los demás nos han donado, pero somos administradores. Y ese dinero, yo no le sirvo al dinero, yo sirvo a las personas. Primero es la persona que las cosas. Y por eso el dinero, si soy administrador, es para compartirlo con los demás y compartirlo de manera especial con los más pobres. La plata no es para amontonar, la plata no es para brillar. El que se proponga que la plata es para capitalizar, simplemente, ¿cuándo tendré más plata? Sin pensar en el más pobre, así entonces se hace mal uso del dinero, porque solo se piensa en ganancia, no se piensa en inversión social, no se piensa en compartir. La plata no es para amontonarla, la plata es para compartirla, y por eso conciencia de ser administradores. Todo nos lo ha dado el Señor, lo hemos recibido los demás, lo debemos a los demás, nada nos vamos a llevar de esta vida. Y así entonces, si tengo conciencia de administrador, debo ser justo con los que trabajan conmigo, debo pagarle a los demás justamente, debo tratarlos bien y ser solidario con la comunidad. Tengo un deber con la comunidad, debo compartir con la comunidad, y por eso soy solidario pagando los impuestos, soy solidario también ayudando en causas de bien común, solidario. La plata es para servir, no para tener poder, y eso nos tiene que llevar en la conciencia. ¿Por qué eso? Que somos administradores, que somos solidarios, porque primero son las personas que la plata.
La persona es primero que la plata. Eso quede resonando en nosotros por esta palabra. Primero la persona que la plata. Ese es nuestro gran bien espiritual, la persona, no el dinero injusto, no el amontonar, no el capital. Nuestro gran capital son las personas que sean respetadas, valoradas. Y en esa persona, pues la familia, todo ser humano, no se puede decir que una persona se pueda explotar por la plata, que el gota a gota sea legal o justo, aunque lo legalice. Es una explotación de los más pobres, unos intereses altísimos, y la persona paga muchas veces, varias veces lo que prestó. Eso es una injusticia, explotando precios elevados, colocando las condiciones al pobre campesino para que venda su producto a bajos precios, teniendo pérdidas, mucha explotación. Ese es el mal uso del dinero. Y por eso, si primero son las personas que las cosas, hay que tener honradez en los negocios. Honradez en los negocios, en la devuelta. Honradez en los negocios, pagando las deudas. Honradez en los negocios, no falsificando letras para que me paguen más. Honradez en los negocios, no mintiendo. Honradez en los negocios, sabiendo de que si encuentro algo de alguien, lo debo devolver. Honradez en los negocios, ser honrados en los negocios. El buen uso del dinero nos hace crecer como personas. El buen uso del dinero hace que la comunidad sea más bonita. El buen uso del dinero nos dignifica. Y por eso, si hacemos un buen uso del dinero, estamos reconociendo a Dios en medio de los bienes. Reconocemos que es el creador de cielo y tierra. Reconocemos que Él creó a la persona y que las cosas son medios, no fines, y que no todo se puede por la plata, y que servimos al Señor, no al dinero. Servimos al Señor. La plata es un medio, por eso necesitamos un buen uso del dinero. Primero es el Señor. Los bienes sirven y los usamos, pero no le servimos al dinero, le servimos al Señor. Y el Señor es el centro. Y entonces así descubrimos cada vez que los bienes espirituales son lo nuestro. Los bienes espirituales son lo nuestro. La felicidad no nos lo da la plata. Bienes nuestros son la familia. El valor de la familia no lo da la plata. El sentirme amado, valorado, no lo da la plata. El don precioso de la fe no lo da la plata. La salvación eterna no lo da la plata. Los bienes espirituales, si no saben administrar el dinero injusto, ¿quién les dará lo nuestro? Lo nuestro son los bienes espirituales. Los bienes espirituales, el amor de Dios y la salvación. Eso no lo da la plata. Y por eso necesitamos colocar la plata en su justa medida y usarla como debe ser. Un buen uso del dinero es una urgencia en nuestro mundo. Un buen uso del dinero iluminados por la palabra de Dios. Un buen uso del dinero porque la plata es para compartir, siendo conscientes de ser administradores, nunca utilizando a las personas, nunca engañándolas, no explotando, no haciendo de la plata un ídolo, porque eso es una enfermedad que daña al mundo, un virus. Y por eso necesitamos que esta palabra penetre en nosotros y que nos haga sentir que así como el profeta Amós denunció injusticia, explotación, así también la hay. Y por eso los creyentes estamos invitados a un buen uso del dinero y a huir del mal uso del dinero que explota, daña y manipula. Y de esa manera entonces los bienes espirituales los podremos recibir. Hoy reciba usted los bienes espirituales del amor de Dios que vale más que cualquier plata, de la salvación en Jesucristo, de sentirse usted amado de las personas, de sentirse escuchado, de sentir que la vida tiene sentido, de disfrutar la vida, los bienes espirituales de la salud que no lo da la plata, los bienes espirituales de la alegría que no la da la plata, los bienes espirituales de la vida eterna que no lo da la plata, lo verdadero, lo fundamental, lo que nos sustenta, no lo da la plata. Podemos estar sentados en oro y con el corazón vacío, podemos morir riquísimos amontonando en egoísmos y en avaricia y condenarnos. Por eso los bienes espirituales, mientras vamos de camino y definitivos en la vida, no los da el dinero. Por eso servimos al Señor. No queremos servir al dinero como un Señor, no queremos servir a las riquezas como un Señor. Ese es el gran llamado de esta palabra que nos hace entonces ser discípulos del Señor, porque administramos el dinero como es. El dinero es un don.
es un regalo de Dios para compartir con los demás, para hacer el mundo más humano, pero nunca maltrate a nadie por plata, nunca explote a nadie, no lo engañe, no lo violente, no haga chancuco, no haga trampas con la plata, porque entonces está sirviendo a este mundo. No cobre intereses desmedidos, no haga negocios ilícitos, no venda su cuerpo, no haga trampa, porque de esa manera estás haciendo un mal uso del dinero, el buen uso del dinero. Soy administrador, comparto mis bienes, soy justo, solidario, primero la persona, soy honrado en mis negocios, reconozco a Dios en todo lo que tengo, y los bienes espirituales los descubro que no los da la plata, y que lo que tengo que hacer con lo que tengo, ganar amigos para el cielo, ganar haciendo obras buenas, ganar compartiendo, haciendo limosna. Y así entonces terminamos diciendo: no pueden servir a Dios y al dinero. O servimos a Dios o al dinero. Ahí está el punto. El buen uso del dinero nos lleva a servir a Dios. El mal uso del dinero nos lleva a servir el mismo dinero y a convertirlo en Señor. Muchas gracias por este espacio de reflexión. Muchas gracias a ustedes por seguirnos allí en la Radio Católica, en las redes sociales. Dios les bendiga y que esta semana sea de bendición para todos, que podamos experimentar la gracia de Dios, que podamos experimentar su misericordia, que podamos experimentar que Él está caminando con nosotros, que nos sostiene, que nos bendice, que nos da su gracia y su misericordia. Una buena semana para todos. Un abrazo. Dios los bendiga y los cuide, unidos en la oración.